Entonces vamos a leer su palabra. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a ver el mensaje de Jesús a la iglesia, a los hermanos que se reunían en la ciudad de Sardis. ¿Bien? Vamos a leer primero toda la carta, estos 6 versículos, y después le pedimos al Señor que obre en nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué interesante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por el contenido de esta breve carta que baja desde los cielos, del mismo corazón de Jesús resucitado, ya victorioso, para su pueblo, uno percibe que era una iglesia agonizante. Cuando el Señor envía esta carta, la congregación tendría aproximadamente entre 35 y 40 años desde su fundación. Parece que el mejor momento, espiritualmente hablando, de esta iglesia estuvo en el pasado. La iglesia en Sardis, dice el texto, tenía el nombre, es decir, la fama, la reputación quizás, entre otras, de tener vida, cuando en realidad el Señor que observa los corazones dice, se está muriendo. Parece que muchos de sus miembros sin duda eran convencidos, pero no convertidos, eran quizás cristianos nominales y no seguidores reales de Cristo, no lo sabemos. Quizás había muchos cristianos que se sumaron a un estilo de vida cristiano superficial, ritualista, después lo vamos a ver, hipócrita, vano, religioso, para agradar a los ojos de los hombres. Pero la buena noticia que da el Señor allí es que también había unos pocos, un remanente de personas fieles, que no se sumaron a esta tendencia, sino que buscaron al Señor de todo corazón. Este es el panorama de la iglesia en Sardis. Se acerca el Señor entonces con esta carta para confrontarlos, para llamarlos al arrepentimiento, por un lado, a todos aquellos falsos creyentes y a todos aquellos creyentes que estaban dormidos, y por el otro se acerca con esta carta para alentar, animar a los pocos fieles a seguir así hasta el último día de vida sobre la tierra. Vamos a orar y que el Señor obre con su palabra. Señor, tú nos mostraste en tu palabra que haces tus grandes obras hablando. Tu palabra es poderosa, Señor. Tú dijiste, sea la luz, y la luz fue hecha. Tú, Señor, a través de tu palabra puedes infundir vida a un corazón que está muerto en delitos y pecados. Tú con tu palabra santificas a tu iglesia. Tú obras hablando.
Eres todopoderoso, Señor. Y te rogamos que tu palabra hoy cumpla el propósito por el cual es enviada en cada corazón. Glorifícate, Señor, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo se presenta el autor de la carta, que sabemos por el capítulo 1 que es Jesús, resucitado, victorioso y glorificado, ¿no? ¿Cómo se presenta en esta iglesia? Verso 1, noten. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Así se presenta el Señor. Como el que tiene en su mano, sostiene, es la idea, controla, tiene autoridad sobre los 7 espíritus de Dios y también los 7 mensajeros de las iglesias. Esa expresión, 7 espíritus de Dios, es tomada del capítulo 1, versículo 4. Allí hay un saludo trinitario, podríamos decir. Dice así, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ese es Dios Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese es Dios Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ese es Dios Hijo. ¿Verdad? Por supuesto que hay un solo Espíritu Santo, pero el número 7 lo presenta en la plenitud de su obrar, de sus funciones y de sus atributos. Así que la presentación del Señor a una iglesia que había dejado la espiritualidad sincera de lado, se había acostumbrado a un estilo de vida superficial, habla mucho, es muy importante. Porque lo que les está mostrando es que Él es quien prometió enviar su Espíritu, y con su Espíritu Él conforma la iglesia. 1 Corintios 12:13 dice eso, que todos nosotros estamos unidos en el cuerpo de Cristo cuando fuimos bautizados con su Espíritu o incorporados en la familia de Dios por su Espíritu. Su Espíritu es el agente que da vida nueva a aquel que está muerto en pecado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Las 7 estrellas que se mencionan ahí, según capítulo 1, versículo 20, sabemos que son los 7 mensajeros de las 7 iglesias a las cuales Jesús envía una carta. Bien, entonces cuando tomamos las dos cosas en las dos presentaciones del Señor y la unimos, llegamos a esta conclusión. 7 espíritus para 7 mensajeros de las 7 iglesias en Asia Menor. Es decir, el Espíritu Santo es el agente divino que puede dar vida nueva a una iglesia que se está muriendo. Ese es el punto. Si la iglesia muere o duerme a través de los años, no es porque Dios la dejó sin recursos espirituales. Sino porque a veces los miembros que la componen no son espirituales. La mayor necesidad de una iglesia que se está muriendo, que se está secando, que se está volviendo superficial, ritualista, etc., son personas llenas del Espíritu Santo. Cuando la iglesia en Jerusalén creció, no sé si recuerdan, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar la palabra y la oración para servir en la distribución de los alimentos para todas las viudas que hay en la iglesia. Por lo tanto, elijan 7 varones que hagan esa tarea, que tengan un par de requisitos, llenos de fe y del Espíritu Santo. Y nos dice, claro, esos 7 varones seguramente tendrían que predicar, tendrían que plantar iglesias, No, esos varones tenían que distribuir el alimento entre las viudas de la iglesia en forma equitativa y justa. Y para esa tarea buscaron gente llena del Espíritu Santo y de confianza en Dios. Hermanos, a la iglesia la guía o el Espíritu Santo
o el ego de algunas personas. No hay término medio. Lamentablemente es así. Si los líderes son llenos del Espíritu Santo, bueno, Cristo va a guiar a la iglesia a través de su Espíritu. Y estamos todos felices con eso. Pero si están llenos de orgullo, vanagloria, codicia, ese tipo de cosas, lo que va a gobernar a la congregación es el ego de esas personas. Con todos los daños y problemas y deshonra al Señor que eso acarrea. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía a través de la palabra de Dios. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar en una dirección contraria a la palabra que Él ha inspirado. Por eso Jesús habló de Él con estas palabras: cuando venga, os guiará a toda verdad. En segundo lugar, el Espíritu Santo busca siempre glorificar a Cristo, no busca su propia gloria, busca glorificar a Cristo. En Juan 16:14, Jesús también dijo acerca de Él: cuando venga, Él me glorificará. ¿Cómo entonces discernir si una iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo o por el ego de algunas personas? Bueno, cuando en la congregación Cristo es el centro y su palabra la autoridad final sobre todas las cosas. Esa es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia guiada por el ego de los hombres, a manera de contraste, hace de esos hombres el centro de atención, de admiración, y la palabra y los pensamientos y las ideas de esos hombres la autoridad final sobre la iglesia. Así que ya el autor se presenta al Señor desde los cielos, se presenta a esta iglesia que estaba muriendo por dentro, como el que tiene el poder a través de su espíritu de darle vida. Después de la presentación viene la amonestación. Dice el versículo 1, la segunda parte: yo conozco tus obras. Había obras, ¿ven? En la iglesia. La gente trabajaba, servía, imagino, habría ministerios, bueno, diferentes actividades. Yo conozco tus obras, dice el Señor. La conclusión: tienes nombre de que vives, eso es para el ojo de los hombres, de las iglesias que tal vez rodeaban a Sardis, y estás muerto. Es el veredicto del Señor. Me llama la atención cómo cosas que nosotros a veces podemos aplaudir y admirar, el Señor a la vez las puede reprobar. Claro, porque nosotros vemos lo que hay delante de nuestros ojos, pero el Señor discierne los corazones y las intenciones que hay detrás de esas obras. ¿Qué cosa, no? Estás muerto, dice el Señor. La idea es: estás agonizando. El fuego se está apagando. Muchas cenizas, un par de brasas por allí, que dan esperanza para el futuro, pero el fuego se está apagando. La iglesia en Sardis es semejante a un museo de cera. ¿Vieron que ahí todo parece real? Pero no hay vida. En realidad no hay vida. Así son las iglesias que se mueren de a poco en su comunión con Dios. Así son las iglesias que, como Sardis, de a poquito, en forma paulatina, se va apagando y se va muriendo. Todo parece ser real porque la iglesia sigue funcionando. Seguramente las reuniones se siguen llevando a cabo, los ministerios por edades, no sé. Estoy traspolando toda la situación a nuestros días, ¿no? Quizás los músicos siguen tocando y la iglesia sigue cantando, pero en apariencia todo está bien, pero en el corazón el Señor dice: esto es un museo de cera. Toda apariencia, parece una iglesia ferviente, parece una iglesia amorosa, parece una iglesia cristocéntrica, parece que le dan a la palabra de Dios la autoridad final, pero en la práctica no lo es. No lo es. Y uno de los problemas que notamos hoy en las iglesias es justamente, es la membresía no regenerada en su seno. Y eso es tremendo. Esto pasa porque el Evangelio se ha diluido tanto. Se habla tan poco del verdadero problema del hombre, que es que en su pecado va a tener que enfrentar el juicio final delante de un Dios justo. Y por eso está condenado, ¿no?
no hay otro veredicto. Se habla tan poco de esto. Se habla tan poco de la solución a ese desesperante problema que tiene todo ser humano, lo crea o no, que es Cristo haciéndose hombre, llevando el peso, la culpa de nuestros pecados, soportando la ira de Dios sobre sí mismo que deberíamos soportar nosotros eternamente, muriendo en lugar del pecador para llamarlos ahora al arrepentimiento y a confiar en Él. Pero se habla tan poco de esto en las iglesias, tan poco. ¿Qué sucede? La gente quizás en un culto se emociona, levanta su mano, pasa al altar, no sé, llora, se emociona. Entonces todo el mundo en esa iglesia lo da por salva a esta persona, la da por salva. Luego, como levantó la mano y la dimos por salva, manifestó una decisión, lo que sea, le decimos, bueno, ahora te tenés que bautizar. Y bautizamos a un incrédulo. Luego, como se bautizó, lo hacemos miembro de la iglesia. Y como es miembro de la iglesia, bueno, ahora sí, llegó el momento de que hagas un ministerio. Entonces tenemos no solo miembros no regenerados en la membresía, no solo hemos bautizado personas no regeneradas, sino que ahora tenemos ministros en la iglesia que no son regenerados y que se muestra tarde o temprano, se pone en evidencia esto porque no pueden vivir en santidad. Peor. Si esa persona que siguió estos pasos es soltera, el día de mañana se enamora de una chica de la iglesia y decimos se unió un matrimonio cristiano, cuando en realidad quizás estamos celebrando un yugo desigual. Y peor todavía, cuando esta persona vaya a saber con qué motivación se prepara teológicamente y llega a ser un predicador de un Cristo que no ama, que no obedece y que no conoce. Este es un grave problema de nuestros días. Quizás en Sardis había mucha gente totalmente dormida a su fe también, a su Señor, que ha perdido ese impacto de gracia, digo yo, inicial, cuando uno se vio perdonado por Cristo, ¿no? Y le dijo en ese momento que iba a vivir para Él y para su gloria, que iba a dejar todo por su causa, y en la práctica, después de los años, uno se da cuenta que no hizo nada de eso. Y quizás había mucha gente así. Lo cierto es que la iglesia no tiene nada de parte del Señor para ser elogiada. ¿Se dieron cuenta? Aún en Tiatira el Señor elogió algunas cosas de la congregación. Aún en Pérgamo, esas iglesias tan confundidas y demás. Pero acá el Señor va directo al grano y les aconseja. Versículo 2 y versículo 3. Cristo coloca ante ellos el camino de la restauración espiritual, ¿verdad? El cual involucra 5 pasos, que se aplican perfectamente a la vida de una iglesia que está en esta condición, pero también a cada individuo que se puede identificar con esta triste situación. El primer paso, dice allí el versículo 2, primer mandamiento en realidad, sé vigilante. El modo del verbo es imperativo, es decir, esto es un llamado a la acción, a la obediencia. El Señor lo que está diciendo es, despiértate, despiértate, estás dormido. Qué tremendo cuando esto pasa, porque el pecado tiene ese poder, ¿no?, de cegarnos la visión a nuestra verdadera condición del corazón. Y el pecado tiene el poder de adormecernos a la verdadera vida cristiana. Y qué triste, pero el Señor se acerca con compasión, dando tiempo para el arrepentimiento a esta iglesia. Le dice, despertate. Esta carta es como un despertador que suena desde los cielos para todo aquel que está en una iglesia, pero está dormido a la comunión con Dios. Y que ha reducido todo a un espectáculo delante de los demás. O la motivación que tiene es acallar su conciencia. Yo creo que al oír estas palabras, los hermanos que estaban en Sardis
aquella mañana de domingo, seguramente, habrán recordado la historia de su ciudad, donde ellos vivían, porque la ciudad de Sardis estaba sentada sobre una especie de colina, ¿sí?, de unos 500 metros de altura, dicen los arqueólogos, que tenía 3 de sus paredes casi en forma vertical, digamos. Era imposible acceder a la ciudad por alguna de ellas, o muy difícil de hacerlo. Tenía solamente uno de sus lados, un poco menos empinado, pero era un camino muy estrecho, y lo único que tenía que hacer la gente de Sardis para proteger la ciudad era cuidar ese sector. Entonces, desde un punto de vista humano, militar, la ciudad era considerada inconquistable, inexpugnable. La historia nos cuenta que 2 veces, sin embargo, fue conquistada. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Bueno, tanto la primera vez con los persas como la segunda a través de los sirios, la ciudad fue conquistada cuando los soldados ebrios dormían en vez de estar vigilando la ciudad. Lo que el Señor le dice a la iglesia es, lo mismo te está pasando a vos. Has dejado de velar, has dejado de orar, has dejado de cuidar tu corazón, has dejado de asumir que estás en medio de una guerra espiritual. Has descuidado tu corazón. Yo creo que esta iglesia cayó en la tentación más grande que alguien puede caer. Esa tentación no tiene que ver con el mal uso del dinero o el mal uso del sexo o del poder, aunque son tentaciones que han derribado muchos soldados del Señor, obviamente, estas 3. Pero hay una que es mayor que ella y que da origen a estas 3 y a tantas otras. Esa tentación, la más grande, es dejar de depender del Señor. Cuando uno deja de buscar al Señor, se hace vulnerable, como los habitantes de Sardis, a los ataques del enemigo. El segundo consejo allí es, de parte del Señor, despiértate, es la idea en primer lugar. Segundo lugar, afirma las otras cosas, dice allí, que están para morir. O sea, la iglesia debía afirmar aquellas cosas que todavía eran del agrado del Señor, pero si seguían en este camino, también iban a terminar por desaparecer. Es como que el Señor llama a despertar y a velar a la iglesia para que después ellos tomen decisiones espirituales, que cambien este rumbo. A los que son papás, les pregunto, ¿alguna vez han tenido que despertar a sus hijos más de una vez hasta que se levanten? ¿Sí o no? Viste, vos prendiste la luz, te fuiste a hacer el café, no sé, el mate, y pensaste que se levantó, se lavó los dientes, se cepilló, hizo el devocional, está listo para ir al colegio, volvés a la pieza y está durmiendo otra vez. ¿No es así? Y vos hiciste lo mismo. Y yo también en su momento. Bueno, a veces la iglesia hace eso, porque el Señor es tan misericordioso, que Él una y otra vez con su palabra se acerca a nuestros corazones y nos despierta. Y a veces respondemos en el momento de una manera, digo yo, emocional, bien intencionada, y decimos cosas a Dios en respuesta y decimos, sí, Dios, ahora sí, gracias por quebrantarme, gracias por mostrarme mi pecado, Señor, gracias, ahora te voy a seguir de todo corazón, voy a dar mi vida por ti, Señor, solo para el día siguiente volver a dormir. El Señor nos sacude, nos despierta en nuestro pecado, pero para que hagamos algo al respecto. La iglesia debía despertarse y debía empezar a avivar las pocas brasas allí de fe, de amor, de esperanza que seguramente entre esos pocos fieles estaría
brillando todavía. ¿Cuál es la razón que justifica una amonestación tan fuerte de parte del Señor? Noten, allí lo dice. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que el Señor reprocha a la iglesia no es la cantidad de obras que hacían, sino la calidad de esas obras. Qué triste. La palabra que se traduce perfectas ahí significa completas. Es lo opuesto a hacer las cosas a medias o por la mitad, ¿verdad? Y eso hacemos justamente cuando oramos para aparentar delante de los demás espiritualidad, no sé, cuando alabamos por costumbre al Señor, cuando damos pero a regañadientes, cuando servimos pero con fastidio, cuando lideramos a otras personas pero sin amor, cuando evangelizamos pero sin compasión, cuando usamos los dones en la iglesia pero sin amor. Lo que estamos haciendo es eso, hacer las cosas por la mitad. Son buenas cosas en sí mismas, pero llegan a ser del total desagrado del Señor, porque falta lo más importante. La motivación, exacto, el amor para hacerlas, el amor a nuestro Señor, el amor a los demás, que ha sido derramado en los corazones de los creyentes, pero cuya manifestación depende de que caminemos todos los días en el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. Qué cosa, ¿no? Cuando la iglesia se dedica a hacer las cosas que debe hacer, pero mal motivadas. No son obras perfectas delante de Dios. A Dios no le agrada eso. No lo acepta. Tremendo, ¿eh? Quizás sus obras, claro, eran suficientes para dar a la iglesia una reputación, una fama delante de los demás, de que había vida y qué sé yo, y poder y amor por el Señor, pero en realidad no era así. El Señor dice, esto está mal. Hacen las cosas que deben hacer, pero mal motivados. Qué tremendo, ¿eh? Yo hoy me preguntaba seriamente en casa, ¿cuántos ministerios que alaban los hombres serán a la vez desaprobados por Dios? ¿Cuántas cosas que nosotros habremos hecho en nuestro peregrinar desde que el Señor nos salvó caerán en esta categoría de ser obras hechas por la mitad? Tenemos que examinar el corazón. Por eso el Señor quiere despertarnos a través de esta carta. Tercer consejo, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Ven? Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La iglesia en Sardis no tenía un problema de ignorancia, tenía un problema de memoria. El Señor les ordena recordar, la idea es traer a la mente las cosas buenas, ¿sí?, que en su momento estuvieron presentes en la iglesia, pero que ahora estaban descuidando. Parece que en algún momento en el pasado, y seguramente así lo fue, ellos fueron bien instruidos en las Escrituras, pero el tema acá es más profundo que eso, porque de manera literal la frase la deberíamos leer así: recuerda cómo has recibido y cómo has oído. Es decir, ellos debían recordar, sí, el contenido de esas enseñanzas, pero sobre todo la actitud que tuvieron frente a esas enseñanzas. Ellos las recibieron con gozo, con sorpresa, con gratitud, respondieron en adoración, estaban sorprendidos del amor de Dios, de la gracia de Dios en Cristo en su momento. Hoy, esas mismas cosas que quizás tiempo atrás les impactaban y conmovían su corazón, hoy les hacían bostezar. Y el Señor le dice, ¿recuerdan cómo recibieron mi palabra? ¿Qué actitud tuvieron frente a ella? ¿Cómo Dios todo el tiempo trabajaba con ella en sus corazones? Qué tremendo, ¿eh? Yo me imagino a estos hermanos en su momento, ¿no? Años atrás, quizás décadas atrás, respondiendo al Señor en obediencia, con compromiso, ¿no? A full para Él, sí, claro, y hoy en otro planeta, ¿no? Porque no se trata, hermanos, de hacer obras religiosas en la iglesia.
No se trata de mantener la estructura, se trata de glorificar a Cristo haciendo obras que su Espíritu mismo produce en nosotros cuando estamos en comunión con Él. El servicio en la iglesia es una consecuencia de la comunión con Dios. No son obras humanas impulsadas por la buena intención de cada uno de nosotros. Necesitamos que su Espíritu obre. ¿Recuerdan? Cristo se presenta a la iglesia como el que tiene el Espíritu Santo y este es suficiente para avivar a la iglesia en medida que ésta se sujete a Él. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con espada, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Así es que Dios edifica y aviva y fortalece a una iglesia. Y el Espíritu Santo, recuerden, siempre va a glorificar a Cristo, no a los hombres, y siempre nos va a guiar con su palabra y no con las palabras de los hombres. En cuarto lugar dice, guárdalo. Guárdalo. Este cuarto paso es como un llamado así a la obediencia. ¡Pum! Guárdalo. La idea es guardarlo ahora como respuesta a esta exhortación y guardarlo siempre, siempre. La vida cristiana debe caracterizarse por una obediencia al Señor. Fuimos salvados, entre otras cosas, liberados del pecado, entre otras cosas, para obedecer al Señor. La iglesia glorifica a Cristo solo cuando le obedece. Mucha gente se emociona con Cristo, pero la iglesia glorifica a Cristo solo cuando le obedece. Y la única forma de que podamos obedecer a Cristo es cuando su Espíritu controla nuestras vidas. El concepto de guardar allí tiene que ver con atesorar algo en el corazón. Y esto es importante porque la Biblia dice que aquello que sea considerado un tesoro en el corazón, ¿verdad?, será aquello también a lo cual le dediquemos todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza, toda nuestra vida. Cada uno elige su tesoro. Algunos vivirán para hacer dinero, otros para cosechar reconocimiento, fama, tener autoridad, lo que sea. Para el sexo, para el placer, para el entretenimiento, no sé, para el deporte. Pero acá el tema es, ¿recuerdan la actitud que tenían ante mi palabra al principio?, les dice el Señor. Bueno, así tienen que vivir. Comenzar a guardarla, obedecerla, a ponerla en el corazón como el mayor tesoro. Y cuando es la palabra de Dios se atesora en el corazón, tarde o temprano se traduce en la conducta y en una conducta que honra y agrada al Señor. Ahora sí, esas obras que hace la iglesia van a estar completas, porque van a tener a Él como motivación y su palabra como guía y orientación para hacerlas. Por eso el Señor al final dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Este es un llamado a una acción completa. La idea es terminen de arrepentirse. Sugiere la idea que hubo intentos. Como les decía hoy, quizá la gente en un punto se conmovía, pensaba, se emocionaba, lloraba y prometía cambiar, pero el Señor les está diciendo, bueno, ya terminá de arrepentirte, porque el arrepentimiento es más que un sentimiento, ya lo sabemos. El arrepentimiento es girar en U, es un cambio de dirección total, completa. Iba por este camino de pecado, ahora el Señor me confronta, confieso mi pecado y retomo la senda de la obediencia a Él. Eso es arrepentimiento. Mucha gente se siente mal con su pecado, mucha gente se siente culpable, mucha gente se siente avergonzada delante de Dios, pero no está arrepentida, porque se queda en eso. El arrepentimiento nos lleva a los brazos de Dios nuevamente, no nos aleja de Dios, nos acerca a Dios. Judas sintió remordimiento, sin embargo él fue y se ahorcó, no volvió humildemente a buscar la gracia y el perdón del Señor. Pedro, en cambio, que quizás cometió un pecado aún más grave que el de Judas, lloró amargamente por su pecado, volvió a los brazos del Señor, fue perdonado, fue restaurado y fue hecho un siervo de Dios. Aquel que lo negó 3 veces murió crucificado boca abajo por su maestro. Eso es arrepentimiento. Lo demás es remordimiento, son sentimientos, son buenas intenciones, quién sabe. Pero el arrepentimiento es, dejo el pecado, vuelvo al Señor y solo
podemos tomar una decisión así cuando estamos llenos de su Espíritu. La iglesia aquí debía dejar el camino que emprendió de las apariencias, de la superficialidad, de jugar a ser creyentes, jugar a ser ministros, siervos, siervas de Dios. La iglesia debía volver a la comunión honesta, sincera con su Señor. La iglesia debería dejar todas esas apariencias de que está todo bajo control y volver a la dependencia del Señor en humildad, en arrepentimiento. La iglesia tenía que dejar ese camino del engaño, de la mentira, y volver a la honestidad, a la sinceridad con Dios. Y quizás vos tengas que hacer lo mismo en esta mañana. Y quiero decirte que el Señor es tan precioso que esta carta cumple este propósito. Es un llamado al arrepentimiento, a dejar el pecado y a volver a Él de todo corazón. Y uno dice, bueno, yo no quiero. Mañana lo hago. ¿Vieron esas respuestas que se traducen en nunca lo hago? Es así. Y si no quiero, bueno, el verso 3 responde, pues si no velas, es decir, no obedeces, no te despiertas, no guardas las cosas, no te arrepientes, no te importa. ¿Qué dice el Señor? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor lo que anuncia aquí no es una visita a la iglesia como para tener comunión en sus reuniones, sino una visita sobre la iglesia, hablando de que Él va a hacer algo sobre ella. No es una visita de comunión la que dice aquí, es una visita de disciplina. Porque Dios al que ama y azota a todo aquel que tiene por... Y uno dice, uy, qué duro, sí, es duro. Dios es severo, pero Dios es bondadoso. Porque al que ama lo disciplina. ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? Ser entregados a nuestro pecado. Eso es lo peor. Pero Dios insiste con nosotros. Y el que empezó la obra en nosotros se ha comprometido a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Si vos me preguntás, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué pensás? ¿Y cuál es la respuesta bíblica? Él está formando a Cristo en ese pueblo que ha elegido para salvación, que lo ha llamado a la salvación y con el cual ha decidido compartir la gloria. Él está trabajando en su pueblo, Él está santificándonos, Él está formando a Cristo en nosotros y no se va a detener. Y Él no va a tolerar que su pueblo viva como quiera, deshonrando su nombre, pisoteando su cruz, menospreciando su oprobio. El factor sorpresa de esta visita está implícito en esa metáfora, vendré como ladrón. Se usa también esta metáfora para describir la segunda venida escatológica, futura, en gloria, ¿no? Pero también para anunciar este tipo de visitas sobre la iglesia. Y se corrobora con la frase siguiente, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La idea es, nunca, jamás podrás saber esto. Es decir, no tenemos que especular con esto, no tenemos que jugar. ¿Hasta dónde puedo estirar este tema del arrepentimiento? No tenemos que pensar así, eso es tentar a Dios. No hay que hacer eso. Nosotros tenemos que ser obedientes y temerosos de Dios. Y cuando Él confronta y llama al arrepentimiento, volver a sus brazos a través de la confesión de nuestro pecado, ¿no? Es como que el Señor le muestra a esta iglesia, les estoy dando un tiempo de gracia, pero yo no voy a dejar que se mueran así nomás. Yo no voy a permitir que ustedes vivan como quieran. Yo voy a actuar. Y va a doler, pero va a sanar. ¿Cuántas veces uno piensa de esta forma? No, bueno, qué sé yo. Yo veo hermanos en la iglesia que quizás no son, un ejemplo de piedad y el Señor no les hace nada. Y uno juega con esas cosas y especula. Y dice, bueno, si no pasa en esa iglesia, ¿por qué me va a pasar a mí? Y si no me pasa aquel hermano, ¿por qué me va a pasar a mí? Y si, no. Hay que desterrar eso. Hay un solo Señor soberano que disciplina cuando Él quiere, no cuando uno piensa que lo va a hacer, ¿no?
y ni siquiera a quienes cree que Él debería disciplinar. Él hace lo que sabe que tiene que hacer. Todos sabemos que el pecado impenitente allí en la iglesia de Corinto, de tomar la cena del Señor, recordando su sacrificio por sus pecados, a la vez aferrados a sus pecados, estaba generando unos dramas tremendos en la congregación. Mucha gente enfermaba, algunos morían, y Pablo, desesperado, les escribe, les dice: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Ven? El mismo punto de esta carta a Sardis es el de Pablo. Seamos humildes, temamos a Dios. No juguemos con su santidad. No juguemos con su gloria. Y uno dice, bueno, ¿no había nadie ahí fiel en la iglesia? En Sardis. Bueno, el verso 4 dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dios tenía su remanente en medio del cementerio de Sardis. Había algunos pocos sinceros en medio de una multitud de hipócritas, algunos humildes entre el grupo de orgullosos, algunos que guardaban la santidad en medio de aquella mayoría que abusaba de su gracia, algunos siervos que vivían para los demás en medio de ese gran grupo egoísta que vivía solo para sí mismo. Había algunos. Y eso es lo lindo, ¿no? Que Dios tiene su grupito, su remanente. Y yo quiero ser de los pocos, ¿no? Y no de los muchos. ¿Vos qué pensás? Él es digno, hermano, de que seamos de esos pocos. Es más, ¿sabés? El texto griego original dice así, en realidad: tienes unos pocos nombres, dando a entender que el Señor los conoce íntimamente. O sea, quizás a la vista humana todo era lo mismo, pero no, Señor. El Cristo de la iglesia conoce a ese grupito que le ama, que le es fiel, conoce sus nombres. Qué lindo. Se deleita en relacionarse con ellos, en usarlos para su gloria, en bendecirlos. Esa es la idea. Y es a esos pocos fieles, noten que Cristo les dice: ellos van a andar conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Ustedes saben que las vestiduras blancas en la Escritura es un símbolo, una metáfora para representar la santidad de vida. Esa santidad que se tiene que traducir en la conducta y sobre todo el corazón del creyente cuando está en la iglesia, cuando está en el trabajo, cuando está en la facultad, o cuando se está relacionando con sus familiares en casa o con sus vecinos. Porque no es posible mantener una relación de comunión, de intimidad con el santo si no es en santidad. ¿Bien? Ellos andarán conmigo, dice el Señor. Es un cuadro hermoso de lo que es la comunión con Dios verdadera. Dios no es un Dios que está encerrado en la iglesia, en las cuatro paredes de un edificio. La vida cristiana se trata de andar con Cristo y de permitir que Cristo viva a través de nosotros, ¿verdad? Es vivir con Cristo de lunes a lunes y no solo el domingo a la mañana. Vivir a Cristo, vivir con Cristo y la vida de Cristo, eso es la vida cristiana. Antes no podíamos hacer eso porque éramos esclavos de nuestro pecado, pero ahora la verdad nos ha hecho libres. Tenemos las manos sueltas para vivir de esta forma. O quizás no, y uno tiene que examinar su corazón. Ellos son dignos, dice el Señor. La palabra se traduce dignos, significa poner en equilibrio. Lo que trae a la memoria es esa balanza de dos platos, ¿verdad? En un lugar, en un plato de esta balanza está todo lo que es Cristo, su evangelio, su obra en la cruz, su justicia, ¿sí? Su ira contra el pecado, Cristo. Del otro lado, la vida del creyente, que tiene que traer un equilibrio, ¿sí? Es decir, tenemos que comportarnos como es digno, de manera equilibrada, del Señor al cual servimos, del mensaje que predicamos. Esa es la idea. Y estas personas no son dignas por sí mismas, no son dignas porque son perfectas, no son dignas porque no necesitan la gracia de Dios en Cristo, no.
Son dignas porque guardan su santidad por amor a Cristo. Ese es el concepto acá. Ellos sí se preocupan por obedecer este mandato de vivir como es digno del Señor, como es digno del Evangelio, como es digno de Dios. Se toman en serio, piden gracia para hacerlo y así se conducen en la vida. Por eso la carta termina alentando a estos pocos fieles. Noten, dice el versículo 5, el que venciere, identifica este grupo pequeño de fieles que van a guardar sus obras hasta el fin, como dice capítulo 2, verso 26, porque son salvos y el Señor los protege y preserva. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En primer lugar, lo que se le promete a estas personas es ser revestidos finalmente en gloria de aquella justicia perfecta de Cristo que los va a hacer aptos para estar en su presencia. En ese momento seremos, es la idea, vestidos por alguien, la voz es pasiva, seremos vestidos de una justicia perfecta que hoy no tenemos en la práctica. Hoy nuestras vestiduras corren el riesgo de mancharse como acá en Sardis. Claro que sí. Y corremos el riesgo de no vivir de una forma digna del Señor, pero allí finalmente seremos vestidos de una justicia perfecta. Ese va a ser el momento en que seremos glorificados y le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Se trata del vestido glorioso que la iglesia va a recibir, ¿sí?, allá en los cielos, en presencia del Señor, para disfrutar con Él toda la eternidad, ya sin las luchas con el pecado que tenemos acá, ¿no? En Apocalipsis 19:8 leemos que a ella, es decir, a la esposa que se prepara para las bodas del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Lo que el Señor está diciendo es a esos pocos fieles, a esos que nadan contra la corriente porque aman a Dios, luchan con su pecado, tratan de vivir de forma digna, etc. La lucha con el pecado se va a acabar en un momento. Qué lindo, ¿no? ¿No te cansa a veces la lucha con el pecado en tu corazón? ¿Sí o no? Si vos sos sincero con Dios, vas a entender esto que estoy diciendo. Sí que te cansa, sí que molesta, sí que perturba, sí que a veces nos roba un montón de cosas. Pero cartas como esta son un llamado bañado en gracia del Señor, para que volvamos una y otra vez en arrepentimiento a sus brazos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con los creyentes. Una y otra vez los atrae hacia Cristo, una y otra vez hacia Cristo. Si escuchan las amonestaciones, mejor, si no, disciplina. Pero el propósito siempre es el mismo: vivir en santidad y cerca de Cristo, lejos del pecado, cerca de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y el ánimo que tenemos los creyentes es esta lucha contra nuestro pecado es pasajera, no va a durar para siempre. ¿Te imaginas una eternidad así? No, gracias, porque seremos revestidos de una justicia perfecta por Cristo. Después dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto no es una amenaza para decir quizá lo borre, sino que es una promesa para decir nunca lo voy a borrar. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento el libro de la vida es el registro, por así decirlo, de quienes han sido escogidos por Dios delante de la fundación del mundo y los ha salvado y los va a llevar a su presencia. Eso es lo que dice Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 21:27. No es el registro de los profesantes, sino de aquellos que han sido salvados. No es el padrón de los convencidos, sino de aquellos que el Señor ha convertido. No es un registro de religiosos, de moralistas,
sino de personas que se han humillado frente a la cruz y han buscado perdón y vida eterna a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La promesa es re clara, súper enfática y debería leerse así: nunca, jamás, de ningún modo, tranquilo, borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Qué tal? Y en último lugar dice allí, como si fuera poco, ¿no? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué lindo. El verbo que acá se traduce confesaré significa literalmente decir lo mismo. Decir lo mismo. Esto significa que mientras estas personas, este grupito fiel nadando contracorriente, proclaman a Cristo Señor, Él los va a reconocer a la vez en el futuro como sus siervos. Mientras ellos agradecen y le llaman Salvador, Él en el futuro reconocerá que han sido parte de su pueblo salvado. Mientras ellos, cada vez que confiesa su pecado, le dice: tú eres fiel y justo, Él en el futuro los llamará justificados y perdonados por la fe. Jesús es uno con su pueblo y no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice el escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Esto significa que cuando sea el momento de estar en gloria, el Señor no va a mirar para otro lado, no nos va a tratar como extraños, como invasores de su gloria santa por nuestro pecado, sino que como nos ha vestido antes con la justicia perfecta de Cristo y ha prometido jamás borrar nuestros nombres de su libro, nos va a confesar como parte de sus hijos. ¿Se imaginan llegar al cielo, hermano? Llega Merlo al cielo, Culify al cielo, Eric, Mariano, Ricardo Amos, no sé, llegamos al cielo, quedamos impactados por la gloria de Dios, mudos, no podemos sacar chapa de nada, no hay ningún mérito, solo esperamos que Él diga algo. Y cuando en realidad lo que merecemos que diga es: condenados, separados de mí por su pecado, al fuego eterno, en realidad lo que vamos a escuchar es: ellos son mis hijos, yo pagué por ellos, yo los vestí con mi justicia. El que tiene oído, así termina esto, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si en esta mañana escuchaste a Mariano, olvídate, no hay drama, ningún problema, porque ¿qué importa lo que piense Mariano, no? Pero si hemos escuchado la voz del Espíritu Santo a medida que se iba explicando su palabra poderosa, tenemos que responder. No hay obligación de responder al pastor, olvídense, eso no funciona así. Pero sí somos responsables de obedecer y responder a Dios. Quizás vos, a medida que íbamos hablando, pensás: yo soy de ese grupo, yo soy convencido, yo no soy convertido, yo no experimento santificación en mi vida cristiana se reduce a lo que otros piensen de mí en la iglesia. ¿Qué hago? Bueno, hay que obedecer la voz del Espíritu Santo, es un llamado al arrepentimiento y a confiar en Cristo, a dejar el pecado y a seguirle de todo corazón de por vida. Quizás vos decís: bueno, yo soy un creyente, me identifico con esos creyentes dormidos, que el Señor despertó, solo para volver a dormir, pero Él trabaja en mi corazón, Él no me deja en paz, yo no tengo paz en mi alma. Bueno, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, volver a Él en arrepentimiento, de todo corazón. El corazón del creyente no halla paz hasta que vive para Cristo. Ya basta de buscar en otras cosas creadas o personas. El Señor en su bondad nos llama a volver a Él también. Vos decís: bueno, yo me identifico con ese grupito de los que pelean para vivir una vida digna del Señor, porque lo amo, porque Él es precioso para mi vida, es el tesoro más grande. Bien,
Ánimo, escuchá al Espíritu Santo, animándote, diciéndote, esa lucha con el pecado es pasajera. Sé fiel hasta la muerte. No te dejes arrastrar por un estilo de vida cristiano superficial, religioso, vano, orientado al ojo y la opinión de los demás. No te dejes arrastrar, eso es un pseudo cristianismo. Seguí en ese camino de comunión con Dios, de oración, de intimidad con Él a través de su palabra. Sí, claro, pedí gracia para no caer, pedí perdón cuando caíste. La idea es volver al Señor todo el tiempo. Vale la pena. Y capaz que eres líder en la iglesia, porque esta carta está dirigida al liderazgo de la iglesia, en primer lugar. Y vos sabés que no estás haciendo tu ministerio en el poder del Espíritu Santo. O sea, la maquinaria sigue funcionando, porque es lo que tenés que hacer y otros esperan que hagas y es su compromiso, pero vos sabés que no lo estás haciendo como fruto de la comunión con Dios y del control del Espíritu Santo. Por eso lo haces con fastidio, quejándote por lo que hacen o no hacen los demás, de mal humor. Bueno, este es un llamado tremendo para vos, si estás en esa condición, para mí, cuando pueda estar en esa condición, a volver a Él.